La serie Yal Sapkn, que llega al público los viernes por la noche en Star Televisión, llegará a las pantallas el viernes 31 de enero con su episodio 92. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Aquí están los detalles del nuevo episodio de la serie de televisión Yal Sapkn. La trama del nuevo episodio de la serie de televisión Yal Sapkn, que saldrá al aire el viernes 31 de enero, es la siguiente. Tras un atentado en el que Seyran, Suna y Ferit resultan gravemente heridos, los familiares se enfrentan a una prueba tanto física como emocional en los pasillos del hospital. A medida que la cadena de accidentes pone patas arriba la dinámica interna de la familia, los secretos y los arrepentimientos salen a la superficie. El apoyo de Ferit crea un respiro para Seyran. Seyran redescubre su confianza y amor por Ferit durante este difícil proceso. Sin embargo, las acciones imprudentes y los planes de venganza de Ferit preocupan a Seyran una vez más. La llegada de Zenhid, el hombre de mayor confianza de Ali Saga, despierta la curiosidad en la casa. Su deber es vigilar a Ferit. Los cálculos pasados de Buyukam y los errores de Abidin destrozan a la familia una vez más. Mientras tanto, las noticias de Suna, que lucha por sobrevivir, llevan la historia a una dimensión completamente nueva. En la última parte, mientras llama la atención el tiroteo de Ferit, Seyran y Suna después del asalto de Abidin a la mansión, la introducción del episodio 92 de la serie Yal Sapkn confundió a la gente. El gran ataque a Yal provocó cambios profundos, y ocupa un lugar importante en la vida de los Koran. Este acontecimiento no solo cambió el rumbo sino que también marcó un antes y un después en su destino. Tras el ataque, los personajes principales tendrán que huir de la mansión a nuevos lugares para empezar una vida diferente. Esta separación temporal ofrecerá una nueva experiencia. Da una perspectiva diferente a la historia, y aporta frescura y dinamismo a la narrativa. El estado de salud de Suna tras el ataque del último episodio sorprendió a todos, y afectó profundamente a los espectadores de la serie. La gravedad de sus heridas y la incertidumbre sobre su futuro crearon tensión cuando comenzaron a circular rumores sobre su muerte. Este giro de los acontecimientos es el momento más impactante de la serie. Aunque la noticia de una posible muerte parece cercana, lo cierto es que este suceso puede traer una sorpresa mayor. Esto desencadenará en Suna una dolorosa crisis emocional, que está íntimamente ligada a una gran pérdida personal respecto a su bebé. Esta tragedia no solo será un punto de inflexión que continuará su desarrollo como personaje, sino que también afectará profundamente a quienes vean la serie. Si Suna sobrevivirá o si sus heridas sanarán, si puede lograrlo, este proceso de curación puede convertirse en un viaje. Además, su relación con Seyran y Ferit puede profundizarse aún más al tomar una dirección inesperada, añadiendo una nueva capa de complejidad a la trama dramática que rodea a estos personajes. Por otro lado, uno de los mayores misterios de la serie es quién será el padre. Estar al final. Ha habido mucha especulación sobre la identidad del padre del bebé de Suna. Si resulta que es Abidin y no Ferit, este descubrimiento tendrá grandes repercusiones. La historia de Kara también está llegando a un final deslumbrante. Tras el devastador ataque a la mansión, Kara dejó un legado de destrucción. Pero la trama parece estar acercándose rápidamente a su resolución. En los próximos episodios probablemente veremos cómo se cerrará esta historia que marcará el final de una etapa. La caída de Kara abrirá la puerta a una nueva era. La dinámica familiar y los conflictos emocionales entre personajes pasarán a primer plano. Todos estos acontecimientos conducirán a un cambio de rumbo. Acción en la serie donde la familia Koran y la relación de Seyran y Ferit estarán en el centro. La historia entrará en una nueva fase llena de drama y giros inesperados. El tráiler del nuevo episodio de la serie confundió a la gente. Mientras que Ferit y Seyran, que recibieron disparos tras el ataque de Abidin a la mansión, están bien, el mal estado de Suna en el hospital y las palabras de Seyran, ojalá Dios me hubiera quitado la vida en lugar de la suya hicieron que la audiencia se preguntara, ¿Suna se está muriendo? Si bien parece que Seyran y Ferit se encuentran bien, cabe señalar que el estado de Suna es crítico. Si bien la revelación de que Suna en la unidad de cuidados intensivos está embarazada hace que Ferit se sienta aún más culpable, se preguntó, ¿de quién está embarazada Suna? Al final de la presentación, las palabras de Atice mi más sentido pésame, y las palabras de Seyran ojalá Dios me hubiera quitado la vida en lugar de la suya trajeron a la mente la idea de que Suna moriría.
¿Suna está muriendo en la serie Yalsapkn? ¿Beryl Pozan dejará la serie? ¿Suna se despedirá de Yalsapkn? Las respuestas a todas estas preguntas se responderán en el nuevo episodio. En el episodio 89 de la serie Yalsapkn, Ferit y Suna se habían vuelto cercanos. Suna, uno del dúo que traicionó a las personas que aman, dice que nada volverá a ser igual. Ferit también experimentó una gran culpa. Abidin está seguro de que Ferit y Suna están juntos y no sería de extrañar que no se difundiera un vídeo mostrando lo que realmente pasó. ¿Podrá Abidin vengarse? ¿Seiran se enterará de Ferit y Suna? ¿Seiran los perdonará? ¿Ferit elegirá a Suna en lugar de Seiran? ¿Se vengará Sisek de los Koran? ¿Descubrirá Abidin que su madre simplemente lo está usando? ¿Suna y Abidin realmente se divorciarán? Por los acontecimientos recientes, las escenas que Seiran intenta persuadir a Ferit para que se someta a terapia mostrarán una vez más el compromiso mutuo de la pareja. Por otro lado, los altibajos psicológicos que atraviesa Suna se harán más evidentes en este episodio. Después de la escena del beso, Suna se arrepentirá profundamente y cuestionará su papel en llevar los acontecimientos a este punto. Se espera que Seiran recupere su confianza en Ferit en las escenas posteriores de la serie. Ferit, por otro lado, aprenderá de sus errores y demostrará que está abierto al cambio. Además, la noticia de que Seiran está embarazada puede aparecer en algunos episodios, y este evento puede sacudir a toda la familia, y ser el comienzo de una nueva era. El arrepentimiento de Ferit después de esta escena, y los crecientes problemas psicológicos de Suna mostrarán a los espectadores de la serie cuán profundo es el proceso psicológico por el que pasan los personajes. Este incidente que Suna experimentó con Ferit perturbará aún más tu paz. Este será el comienzo de una historia. Hacia los episodios finales, los espectadores pueden esperar algunos eventos dramáticos. Seiran, víctima de sus emociones y de sus grandes sueños que desafían la realidad, sabe muy bien que no puede darle lo que quiere, a pesar de su gran amor por Ferit. Seiran no puede realizar el sueño de Ferit de tener un hijo y esto es muy doloroso para ella. Porque no quiere perder el amor de Ferit, pero al mismo tiempo no puede proporcionarle lo que necesita. A pesar de las dificultades que enfrentó, Seiran se enfrentará a él y no lo aceptará fácilmente. Las palabras de Suna a Ferit: lo que pasó entre nosotros, pasó. De ahora en adelante, nada volverá a ser igual. Dejaron una huella. Ya nada volverá a ser igual, Ferit. Ferit solo amaba a Seiran, pero su amor por Seiran era inalcanzable para él. Incluso le dijo a su abuelo: no sé cómo llamar su amor por Seiran, ella es mi alma, mi sangre, querida, es mío, todo lo que necesito. Recuerda las palabras del joyero Necip: son un todo, como el fuego y el agua, el cielo y la tierra. Recuerdan las palabras de Asuman durante semanas. Como dijo Seiran, aman todo para mostrar, es decir, Ferit ama a Seiran a su manera. ¿Cómo podría amarlo si su amor por él fuera solo una palabra? Pero cuando vio a Seiran quedó atónito, entonces se dio cuenta de cómo la amaba, y de cómo sus padres lo privaron de su amor, y ellos también aprendieron a amar a Seiran, pero tienen una gran desventaja. Ferit no tiene tiempo para pensar y detenerse, pero la situación es exactamente la contraria para Seiran. Piensa y analiza antes de hacer algo. Aquí recibe consejos de Alice y deja boquiabierto a Ferit. Recuerda, en la segunda temporada, Ferit le dijo personalmente a su abuelo que solo había uno en la casa. Seiran es honesto y nunca comete errores. ¿Qué tan buena fue la relación de Ferit con Diyar? Completa armonía, tranquilidad y una sonrisa en tu rostro. Y de repente llegó Seiran y Ferit empezó a volverse loco, había que tratarlo. Curiosamente, Suna lo apoyó y buscó calidez y paz. Estaba cansado de las interminables disputas y reclamos de Seiran. Todo el mundo comete errores en la vida. Y ahora mismo, estaba en la cima de la psicopatía con Suna. Hay que compadecerlo y tratarlo. Seiran estuvo ausente por mucho tiempo. Cuando ella se divorció de él, todo murió, quedaron carbones pero no se pudieron quemar. Seiran, no es culpa de Ferit, es culpa de ella, dio esperanza con preguntas: ¿estarás conmigo si no me caso con Diyar? Entonces ella aceptó estar con él, pero, ¿por qué le hacía preguntas si no quería abandonar el reino? Así que lo aceptó y lo empezó, e incluso antes de eso pasó por ello. Fue a la casa de Diyar, y convenció a su abuelo de que no cancelara la boda. Su abuelo quiso dejarlo pero él lo detuvo, luego cuando quiso irse convenció a su abuelo y este no se fue.
Una cosa más, le demuestras que Ferit tiene razón, pero, ¿no es el responsable de la enfermedad de Seyran? ¿Trajo a su amante a su noche de bodas? ¿No fue él quien corrió hacia Pelin y la llevó al Yal? ¿No creía que su amante estaba embarazada a pesar de que estaba embarazada de otra persona? ¿No era él quien estaba junto a su amante en la boda de Suna y Kaya? ¿No fue él quien le dio esperanza a Suna? Al menos no estamos justificando a Seyran. Sí, cometió errores, pero a diferencia de Ferit, sus errores son solo de Sisek. No hay necesidad de justificar este coqueteo. Al contrario, Suna lo ayudó especialmente a acercarse a ella. Además, justificas el beso de Ferit y Suna porque su hermana Seyran se enteró por el médico de que no podía tener hijos y decidió dar a luz. ¿Crees que esto es cierto? ¿Seyran y Abidin merecían tal traición? Bueno, decimos que Diyar estaba tranquilo con él, pero Diyar estaba celoso de él y le prohibió trabajar con Seyran, a pesar de que aceptó trabajar con Ferit. Sí, estaba tranquilo porque ella le dio la pastilla. ¿Estaría tranquilo con ella si no lo hubiera hecho? ¿Pensamos que nunca discutirían después del matrimonio? Diyar tampoco estaría feliz con él, al igual que Seyran. Tuvo suerte en su deber porque no se casó con ella y la dejó. No estamos poniendo excusas para Kazim. Seyran se enfermó por culpa de su padre, pero también por el acoso de la madre de Akn. Seyran se enfermó, pero Ferit fue el culpable. Él también estaba enfermo. Siempre iba corriendo a Pelin, también iba a discotecas. No es un ángel como Seyran. A menudo la traicionaba y coqueteaba con otros, y ahora engañó a Seyran con su hermana Suna, pero Suna estaba feliz de besar a Ferit. Entendemos que su primer matrimonio fue imaginario, pero incluso si fuera un matrimonio imaginario, lo fue. Ferit no debería haber traído a su novia Pelin la noche de su boda, aunque no quisiera, ya no está bien. Bueno, olvidemos la noche de bodas, olvidemos su primer matrimonio y lo hicieron en la segunda temporada. Está casado con Seyran, pero fue triste que Ferit creyera que su amante estaba embarazada por amor, besó sus mejillas, el vientre de Pelin y dijo que la extrañaba. Y en la temporada 2, cuando Ferit vio que su amante estaba embarazada a pesar de que era de otra persona, la dejó y se fue a una discoteca, y tuvo que consolar a su hija a pesar de que su padre la golpeaba y también la culpaba. Bueno, eso ya pasó e incluso fue más allá, pero también sobre él coqueteando con la masajista. Aunque ella es una mujer adulta y está casada con Seyran, también se casó con él por amor, pero, ¿está bien mirar a la esposa de otra persona y besarse? Bien 1.2. También le perdonamos sus errores en la temporada y a Seyran, pero lo que hizo ahora fue coquetear con la hermana de su ex esposa e incluso ahora la besó durante 89 episodios. Está bien, entendemos esta serie y entendemos que los escritores también hicieron esto. Entonces, si fueras Seyran, ¿qué harías? También dijo que Seyran no quería la primera boda, que no quería pasar la noche porque su padre lo golpeaba, y lo encerraba en el sótano sin comida ni agua, y que también quería estudiar. Ella no quería a Ferit, luego amaba a Ferit y Ferit no amaba a Seyran, pero luego Ferit se enamoró de Seyran y le rompía el corazón cada vez. De hecho, Seyran fue por primera vez a Ferit, y le dijo que si no te casas con Diyar, estaré contigo. Ferit le dijo a Seyran que no se casaría con Diyar. Pero si se hubiera casado con ella, y Seyran se hubiera ido a otra ciudad, tal vez ella podría haber vivido en armonía, haber tenido hijos y haber curado su enfermedad. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.